periodismo deportivo está de luto tras el fallecimiento de Gustavo Con, quien a lo largo de su carrera se encargó de transmitir sus conocimientos en prácticamente todas las disciplinas deportivas. Gustavo el Oso Con, como lo llamaban cariñosamente, dejó un gran legado y de esta forma lo recordamos en Red Guaraní. Queda un espacio vacío que no lo puede llenar. Inició su vida en los medios en 1987 y rápidamente fue conocido como La Enciclopedia debido a sus amplios conocimientos sobre prácticamente todo. Además, era un gurú para los aficionados de los deportes menos populares en nuestro país, como el boxeo, el automovilismo y el básquetbol. Condujo varios programas deportivos en radio y televisión y también ocupó la función pública en la Secretaría Nacional de Deportes y al frente de la Secretaría de Información y Comunicación. Gustavo Con anunció su enfermedad, un cáncer de colon en estado avanzado, el 29 de octubre, y a partir de esa fecha comenzó no solo el partido más importante de su vida, sino una intensa campaña de concienciación sobre la importancia de realizarse estudios médicos de forma periódica. Usted que está viendo, hombre o mujer de 40 años para arriba, cada año tiene que hacerse la colonoscopia. Si yo me hubiese hecho los 40 años, Mario, los 41, hubiera salido un puntito así y tomaba una pastilla y se acababa. Hasta el último momento, el campeón, como le decía su esposa, dio lucha a esta terrible enfermedad, confiado en que vencería por nocaut. Hace apenas una semana desde Brasil y ya contra las cuerdas, Gustavo Con no perdía las esperanzas. Es una noche maravillosa. Los aires no pueden ser mejores por acá. Estoy totalmente destrabado. Es increíble cómo me estoy abriendo. Es increíble cómo de a poco va a ir reapareciendo la agilidad. Yo no podía moverme prácticamente. De hecho ya no lo hacía. No me levantaba de la cama. Estoy reviviendo, gente, reviviendo. Comparto esa alegría con ustedes, pero falta mucho, recién comienza. Los restos mortales llegarán esta noche a nuestro país, para que los familiares y conocidos den su último adiós. Pero al igual que una enciclopedia, su recuerdo, sus anécdotas y conocimientos quedarán grabados en la mente de todos quienes pudieron compartir con el campeón.